Las inmunoglobulinas también son conocidas como anticuerpos. Son proteínas esenciales del sistema inmunológico encargados de identificar y neutralizar agentes extraños como virus, bacterias y toxinas. Estas moléculas actúan como primera línea defensora adaptativa, reconociendo de manera específica a cada patógeno para neutralizarlo o señalarlo para su eliminación. Cada tipo de inmunoglobulina tiene funciones y ubicaciones específicas en el cuerpo humano, adaptándose a diferentes tipos de infecciones y respondiendo a diversas amenazas. A lo largo de los años, en los estudios de la inmunoglobulina, ha permitido avanzar en el desarrollo de las terapias contra enfermedades infecciosas y en el campo de las vacunas. Para entenderlas un poquito mejor vamos a comentar más a detalle su estructura y para esto tenemos que saber que las inmunoglobulinas son glucoproteínas globulares que tienen una estructura tridimensional y es esto lo que les permite interactuar con los antígenos. Para analizar la estructura vamos a observar detalladamente la estructura de un monómero de inmunoglobulina y podemos observar que este va a presentar dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Las cadenas pesadas presentan 4 dominios y tienen alrededor de 440 aminoácidos, mientras que las cadenas livianas solo tienen 2 dominios. Además, tenemos que saber que un monómero de inmunoglobulina va a tener dos regiones, una región constante y una región variable, y es la región variable la que va a interactuar con los antígenos. Además, existe una región característica llamada bisagra, que está unida por unos notables puentes disulfuro. Y más a detalle podemos comentar que en su estructura primaria pues es la secuencia de aminoácidos, en su estructura secundaria vamos a encontrar láminas beta antiparalelas unidas por puentes de hidrógeno. En su estructura terciaria vamos a tener dominios globulares que van a estar formados por capas de láminas beta y estos dominios globulares van a interactuar o van a estar unidos por puentes disulfuro. Y luego pues en su estructura cuaternaria vamos a encontrar que estos dominios globulares van a interactuar entre sí y esto es lo que va a formar la conformación pues, característica de las inmunoglobulinas. Luego tenemos que saber que existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, en específico existen 5 y estos difieren en estructura y función. Y bueno, tenemos 5, la inmunoglobulina G, A, M, E y D. La inmunoglobulina G es un monómero de inmunoglobulina, como se puede observar, y tiene la característica de ser la más abundante del cuerpo. La vamos a encontrar en la sangre y otros fluidos, y es muy importante porque esta es la responsable de la inmunidad adquirida. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, esta es una inmunoglobulina que se transfiere de la madre al feto, porque es la única inmunoglobulina capaz de atravesar la placenta. Y bueno, es por esto que los bebés o recién nacidos tienen una inmunidad pasiva que pues se les otorga por la transferencia de anticuerpos maternos. Luego tenemos la inmunoglobulina A, que este es un dímero, y pues en general la vamos a encontrar en las mucosas, en las secreciones mucosas como la saliva, las lágrimas, la leche materna, el moco respiratorio o por ejemplo también el moco gastrointestinal y pues su función general es proteger estas mucosas. Luego tenemos a la inmunoglobulina M, que esta es un pentámero, o sea que está formada por 5 monómeros de inmunoglobulina y pues tiene la característica de ser la primera que se va a producir ante la presencia de un antígeno. La vamos a encontrar sobre todo en sangre y pues su función general es la de neutralizar a los antígenos extracelulares. Luego tenemos a la inmunoglobulina E, que esta también es un monómero y pues su característica principal es que es la encargada de reaccionar ante los parásitos o las alergias. Y algo muy característico es que su reacción es tan exagerada que esta es la que produce los síntomas de inflamación, secreción mucosa excesiva, inflamación de las vías respiratorias y comezón, que son síntomas característicos de cualquier alergia y pues por lo general son muy notables. Por último tenemos a la inmunoglobulina D, que pues esta también es un monómero y se encuentra en la superficie de los linfocitos B. Aunque no sabemos demasiado sobre la función que tiene esta inmunoglobulina, lo que sí se sabe en un contexto general es que su función es la de activar a los linfocitos B y regular la respuesta inmunitaria. La inmunoglobulina también es conocida como anticuerpo, que es producida principalmente por las células B, específicamente por las células plasmáticas, que son células B diferenciadas. Estas células se encuentran en varios tejidos linfoides del cuerpo humano, como los ganglios linfáticos, el vaso y la médula ósea. Las células plasmáticas sintetizan inmunoglobulinas en su citoplasma y estas moléculas son luego secretadas al torrente sanguíneo para desempeñar su función en la respuesta inmune. Además, la inmunoglobulina puede ser obtenida del plasma humano para uso terapéutico. Por ejemplo, el Bivigam es un preparado de inmunoglobulina intravenosa que se obtiene a partir del plasma humano donado y se utiliza para tratar deficiencias inmunitarias primarias. Este producto fue aprobado por la FDA para su uso en los Estados Unidos. En investigaciones más recientes se ha explorado la producción de la inmunoglobulina en sistemas no tradicionales, como en las bacterias modificadas genéticamente, lo que podría ofrecer nuevas vías para la producción de anticuerpos a gran escala. Sin embargo, la producción natural de inmunoglobulina en el cuerpo humano sigue siendo un proceso que ocurre principalmente en las células B y sus derivados. Bueno, yo les voy a hablar del aumento de la deficiencia de las inmunoglobulinas. En términos generales, no es si hay muchas o pocas inmunoglobulinas, sino que hayan
las suficientes de cada tipo para que estas puedan funcionar de manera correcta en nuestro organismo. Si hablamos de deficiencias, pues hay varias patologías que hacen que estas inmunoglobulinas no se desarrollen o no sean producidas en cantidades correctas, y esto va a producir varias infecciones recurrentes y también graves. Esto es lo que le pasa a los pacientes que tienen enfermedades congénitas raras o inmunodeficiencias primarias, que lo que les pasa es que alguna parte de su sistema inmunitario pues no funciona de manera correcta. Por otro lado, también hay inmunodeficiencias secundarias, que estas son más recurrentes o más comunes, más bien dicho, que las inmunodeficiencias primarias, pero estas van a estar causadas por algún tipo de malnutrición, por alguna infección, como lo puede ser el VIH, y también por alguna ingesta de algún tipo de medicamento. Bueno, y si hablamos de aumento, podemos mencionar que esto es una indicativa o podría ser una indicativa de algún tipo de infección. Esto se da por una activación denominada policlonal, que lo que significa es que se producen varios anticuerpos de algún tipo en específico, o que se producen varios anticuerpos hacia un virus o hacia una bacteria específica. También, pues, un aumento normal de inmunoglobulinas puede significar cáncer o también alergias. En el caso de las alergias es específico que se aumenta o se cree que se aumenta la IgE, que es la inmunoglobulina E, y esta está relacionada con las alergias hacia los alimentos o hacia el polen. Ahora que ya entendimos qué pasa cuando hay una deficiencia o un aumento en las inmunoglobulinas, podemos hablar un poco sobre enfermedades que están relacionadas con esto. Acá hay dos tablas que pueden ayudar a entender un poco más sobre el tema, pero nos gustaría entrar un poco más en detalles sobre al menos una enfermedad que esté relacionada con este tipo de anomalías. Si hablamos de deficiencia, podemos mencionar la inmunodeficiencia común variable, que pues está relacionada con la deficiencia de las inmunoglobulinas C y de la A, lo que va a producir, como ya mencioné, un incremento en infecciones, más que todo en infecciones del tracto respiratorio, también sinusitis crónica y problemas gastrointestinales, que al mismo tiempo van a ir acompañadas de algún tipo de complicación autoinmune, como lo es la artritis o el lupus. La causa de esta enfermedad per se no está definida, pero se cree que es por factores ambientales y también genéticos que tienen que ver con las complicaciones o los problemas con las células beta. Ahora, si hablamos de alguna enfermedad que tenga que ver con el aumento de inmunoglobulinas, podemos mencionar el mieloma múltiple, que es una forma de cáncer que se origina en las células plasmáticas, que son un tipo de glóbulo blanco que van a producir inmunoglobulina. Y acá lo que va a pasar es que se va a empezar a desarrollar o a multiplicar, más bien dicho, alguna célula plasmática en específico, y va a empezar a producir también una inmunoglobulina, pero en este caso monoclonal. Entonces, esta inmunoglobulina monoclonal lo que va a producir son daños en los huesos, anemias, insuficiencia renal y un mayor riesgo también de infecciones. También puede producir problemas en la coagulación y también problemas neurológicos. A continuación, se estará analizando un cuadro clínico relacionado con las inmunoglobulinas. En este caso clínico encontramos un paciente masculino de 26 años de raza blanca que presenta antecedentes médicos de episodios recurrentes de diarreas. Además, se ha encontrado anteriormente presencia de Liambia intestinalis y también ha presentado cuadros infecciosos, sobre todo de tipo respiratorio y gastrointestinal. La razón por la que este paciente acudió a consulta es debido a la recurrencia con que reaparecen estos padecimientos. Pues ante esta situación se realizan algunos exámenes. En primer lugar, se realizan los exámenes endoscópicos en los que se encuentra la segunda porción duodenal. Se encuentra que la mucosa de esta porción presenta un aspecto nodular y un engrosamiento difuso. Luego se realiza biopsia de esta mucosa y se encuentra que existe presencia de Helicobacter pylori. Además, en los estudios humorales se encuentra hipogamaglobulinemia y en los coproanálisis seriados se encuentra pues la presencia de Liambia intestinalis, que es algo que el paciente ya había presentado con anterioridad. Ante esto se plantea un diagnóstico tentativo de gastritis crónica y diarrea crónica asociada a infección crónica por giardiasis, que la giardiasis es pues la infección que provoca la Liambia intestinalis, pero debido a lo inusual del caso se prefiere realizar algunos exámenes más específicos al paciente y mantenerlo en observación durante un tiempo para pues poder llegar a un diagnóstico mucho más certero. Entonces se le realizan los siguientes exámenes. Se le realiza cuantificación de inmunoglobulinas mediante nefelometría, en la que encontramos inmunoglobulina G, 1,21 gramos por litro, inmunoglobulina A, 6 miligramos por decilitro, inmunoglobulina M, 7 miligramos por decilitro. 3 meses después se realizan de nuevo estos exámenes y se evidencia nuevamente hipogamaglobulinemia marcada. La citometría de flujo mostró linfocitos B en 405 células por microlitro, linfocitos T, CD4 en 349 células por microlitro y linfocitos T, CD8 se encuentra en un valor de 306. La serología por VIH fue negativa. Ante estos resultados se realiza un diagnóstico definitivo de inmunodeficiencia común variable.
El tratamiento para la inmunodeficiencia común variable implica la administración de inmunoglobulinas del tipo IVIG o SCIG de forma regular cada 3-4 semanas para suplir la falta de anticuerpos que el sistema inmune del paciente no produce en una cantidad suficiente. La dosis ajusta según el peso y el estado del paciente y es fundamental para reducir la frecuencia de gravedad de las infecciones que se presentan, especialmente de las vías respiratorias y del sistema digestivo. La deficiencia común variable o la hipergamaglobulinemia adquirida es una de las deficiencias de anticuerpos más frecuentes después del déficit de inmunoglobulina A. Y el diagnóstico puede ser por hallazgos menores a valores de 2 desviaciones de estándar por debajo de la media de la edad y también por la falta de la proliferación de las células TCD4, así como una limitada respuesta a la inmunización. En este paciente, pues su cuadro clínico pudo hacer posible este diagnóstico. Una vez fue confirmado y se inició el tratamiento, el paciente tuvo un cambio en su estado clínico y humoral. También desaparecieron las infecciones que hasta entonces eran recurrentes, mejorando la calidad de vida de este paciente, previniendo las posibles infecciones que están relacionadas con esta enfermedad. La inmunoglobulina desenrolla un papel fundamental en la protección y en el mantenimiento de la salud, siendo un componente clave en la respuesta inmune. Su capacidad de identificar y neutralizar amenazas específicas demuestra la complejidad y la eficacia del sistema inmunológico humano.